Buenas tardes. Señor los bendiga. Si alguien necesita una Biblia, alza tu mano y ahorita te entregan una Biblia en español. Si alguien necesita Biblia, aquí por favor. Me hacen el favor de ir a Isaías capítulo 6, por favor, el libro de Isaías capítulo 6. Nos vamos a desviar hoy de nuestro estudio regular que hemos estado en el libro de los Hechos. Vamos a Isaías capítulo 6. En los días del profeta Isaías había un gran rey en la tierra de Judá. Posiblemente el mejor rey de toda la nación después del rey David. Su nombre era Usías. El rey Usías reinó en Judá por aproximadamente 42 años y su reinado marcó la altura del poder de Judá. Él luchó con éxito contra naciones y Judá, la nación, durante el reinado del rey Usías se expandió hasta el oeste de Filistea, y durante el periodo del reinado de Usías la nación prosperó. Áreas del desierto fueron completamente recuperadas por la conservación de agua, y también se reconstruyeron los muros de Jerusalén, se agregaron torres, se montaron máquinas de guerra en puntos estratégicos, también se mantuvo un gran ejército. Y sabemos por lo que está escrito en la palabra de Dios que la nación prosperó bajo la mano de Usías por el resultado, escuchen bien, de su grande fidelidad a Dios. Pero tristemente el rey Usías falló. Y falló gravemente. Él intentó entrar al altar y quemar incenso, algo que era solo registrado, o un acto que era solo separado a los sacerdotes. Y tristemente, cuando los sacerdotes intentaron sacarlo del templo, el rey se enojó. ¿Alguna vez has dejado tú que tu orgullo te cegue? ¿Alguna vez has dejado tú que aunque vienen y te dicen, hey, eso está mal, tú aún vas y lo haces? Así que los sacerdotes trataron de sacarlo del templo, el rey se enojó y inmediatamente él sufrió lepra. Y leemos en Isaías 6:1, ¿están todos en Isaías capítulo 6? Leemos esto en Isaías 6:1, leemos: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas o manto llenaban el templo. Vamos a orar y vamos a ver lo que Dios tiene hoy para nosotros. Padre, venimos a tu presencia. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y nos amas. Y tus planes, Señor, siempre van a ser los que se van a cumplir en esta tierra. Venimos hoy, Padre, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz. Tu pueblo no viene a escucharme a mí, Señor, porque si vienen a oírme a mí, se van de aquí vacíos. Pero venimos en confianza a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, porque ellos quieren oír de ti, porque tú sabes dónde se encuentran y solo tú nos puedes hablar a la profundidad de nuestros corazones. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas y que tú nos ministres personalmente a cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, te lo pido. Bendícenos. Y Padre, también te pido que tú obres, Espíritu Santo, que nadie se vaya de aquí hoy sin decir, yo tuve un encuentro con Jesús. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Una vez más, Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Qué leímos? En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es decir esto, guys, en el año que murió el rey Usías, es lo que está diciendo básicamente aquí el texto. En el año que murió un gran y sabio rey. O lo podemos entender de esta manera: en el año que murió un rey grande y sabio, que tristemente tuvo un final trágico. Y por esa razón Isaías y la nación tenían grandes razones para desanimarse. ¿Alguna vez tú te has encontrado desanimado? Isaías y la nación se encontraban completamente desanimados, y no solo desanimados, sino ellos se encontraban desilusionados. La muerte del rey Usías.
porque un grande y sabio rey había fallecido y porque su vida había terminado trágicamente. Entonces la pregunta se hizo, esta es la pregunta que se hizo: ¿dónde estaba Dios en todo esto? ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Y la respuesta nos da el profeta Isaías. Una vez más regresamos al verso 1. ¿Qué dice Isaías? Dice: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es lo que dice Isaías. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces, ¿dónde estaba el Señor en todo esto? El Señor estaba sentado en un trono. Dios todavía estaba, ¿listos?, entronizado en el cielo. Y Él todavía estaba encargado de toda la creación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ves? Hay un trono en el cielo. Y el Señor se sienta como el soberano gobernante que es de ese trono. Y esto es un hecho verdadero. Hay un trono en el cielo que está ocupado por el Rey de Reyes. Aun cuando pasamos por tiempos difíciles, aun cuando nuestro temor, aun cuando nuestra tristeza dice: ¿dónde está el Señor en todo esto? El Señor está ocupando el trono en el cielo. Él está en control. Nada lo sorprende. Ahora, en decir esto, me imagino que muchos de ustedes saben que nuestra familia sufrió una grande tragedia esta semana. Y todos los que ustedes que han estado orando por nosotros, les queremos dar las gracias, mi esposa, yo, la familia de mi esposa, personalmente a todos ustedes, por sus oraciones, por su apoyo, porque honestamente fueron sus oraciones que han sostenido a mi persona, a mi esposa y a mi familia, porque yo sé que muchos de ustedes han estado orando por nosotros y por eso les decimos gracias. Tristemente este miércoles falleció mi cuñado y fue una experiencia muy inesperada, y obviamente para muchos en la familia nos preguntamos dónde estaba Dios, ¿verdad? Esta pregunta se nos hizo muy real esta semana. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Pero después de unos días, yo personalmente he podido regresar a ponerme mirada donde debe de estar y poder decir: el Señor aún está sentado en su trono alto y sublime. ¿Sí? Y su gloria llena el templo, porque en su amor, en su gracia y en su misericordia, mi familia y yo podemos regocijar sabiendo que mi cuñado está en la presencia de Dios. Y les voy a decir por qué. Porque hace varios años atrás, Él entregó su vida a Cristo Jesús. Yo tengo la certeza que mi cuñado hoy está bailando con los ángeles, parado delante del Señor, alabando al Rey de Reyes que está sentado en el trono, no por lo que Él hizo, sino por lo que Cristo hizo por Él. Porque un día la pregunta se le hizo a mi cuñado: ¿quién es Cristo Jesús? Y él dijo: Él es mi Señor y es mi Salvador. Y Él permitió que Jesús lo lave de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Y Él dijo: Jesús es mi Salvador. Sí estamos llorando, sí tenemos tiempos de tristeza, sí nos duele, pero podemos regocijar en el saber que Él está en la presencia de Dios. Vamos todos a 2 de Crónicas capítulo 20. 2 de Crónicas capítulo 20. Ahí encontramos otra historia de otro tiempo que el pueblo de Judá estaba abrumado. 2 de Crónicas capítulo 20. 2 de Crónicas capítulo 20. Las naciones de Moab y de Amón venían y querían atacar a Judá. ¿Alguna vez tú te has sentido personalmente así, completamente abrumado? ¿Alguna vez te has sentido tú que el enemigo te rodea
por completo y te quiere afligir y te quiere destruir. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? En 2 de Crónicas capítulo 20, empezando el verso 1, leemos esto. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra quién? Josafat. ¿A qué? A la guerra. ¿Qué querían hacer? Lo querían destruir. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro, ¿para qué? Consultar a Jehová. ¡Wow! A mí me encanta. Porque cuando vienen esos tiempos que nos encontramos completamente abrumados, que no sabemos qué hacer, que el enemigo pensamos nos tiene completamente rodeados, ¿dónde es donde tú debes de pelear tu batalla? Déjame te digo, ¿dónde? Postrado, arrodillado, ¿delante de quién? Delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que aún está sentado en el trono. Continuamos, dice, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Verso 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, miren esto, miren lo que dijo Josafat. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y miren esto, me encanta. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, ¿y tú qué? Tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra nos quisiste que pase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que nos apartaste de ellos y no las destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, dice Josafat, ¿no los juzgarás tú? Miren esto, guys, aquí me encanta y subrayan el verso 12, dice, porque en nosotros no hay fuerza. ¿Alguna vez tú te has sentido en un lugar donde no hay fuerza? No hay fuerza, Señor. No sé qué hacer. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, dice. Y luego Él lo dice, no sabemos qué hacer. Ahí está escrito en la palabra de Dios en el verso 12. No sé qué hacer. No sé qué hacer, Señor. Me encuentro en un lugar difícil, me encuentro en un lugar donde el enemigo me tiene rodeado. Señor, no sé qué hacer. Y miren lo que dice Josafat después, y aquí quiero que lo agarres y lo recibas y lo escribas en la tabla de tu corazón. Él dice, ¿y a ti qué? Volvemos nuestros ojos. Gloria a Dios. Ustedes recuerdan la historia del apóstol Pedro cuando él estaba con Jesús y los discípulos y estaban cruzando el mar de Galilea y él era un pescadero. Para que lo asuste a él una tormenta o algo a Pedro era un poco difícil, ¿verdad? Porque era un pescadero, él era pescadero de los pescaderos, vamos a decir. Pero un día él estaba en el barco con los discípulos, Jesús se había ido a orar a un monte, pero de repente vino Jesús caminando en el agua sobre el agua hacia ellos y se asustaron. Y Jesús les dijo, no se asusten, soy yo. Y Pedro, ¿qué dijo? Señor, si eres tú, llámame hacia ti, y yo voy, y le dijo, ven. Y Pedro empezó a ¿qué? A caminar sobre el agua, ¿recuerdan? Un acto increíble, un acto de fe, pero luego el texto nos dice que él se empezó a hundir cuando él hizo ¿qué? Puso su mirada en el viento y en las circunstancias a su alrededor y quitó sus ojos de Jesús.
Todo y cuando él tenía su mirada enfocada en Jesús, él iba bien y podía caminar sobre el agua. Cuando él quitó su mirada de Jesús y puso sus ojos en las circunstancias, entonces él se empezó a hundir. Aquí Josafat dice, Señor, no sé qué hacer. Señor, no tengo fuerza contra esta multitud que viene contra mí. Pero Señor, a ti volvemos nuestros ojos. Pongo mi mirada en la cruz. Pongo la mirada en mi Señor. Pongo mi mirada en el cielo, porque Dios aún está sentado en el trono. ¿Cuántos dicen amén? Dios aún está sentado en el trono, aún si tú no lo sientes, aún si tú no lo crees, aún si tú no lo quieres aceptar. I'm sorry, pero Él aún está sentado en el trono. Cuando tú te sientas abrumado, cuando tú te sientas en un lugar donde no tienes fuerza, pon tu mirada en el Señor. El Salmo 23 dice así, si quieren vamos todos al Salmo 23, Salmo 23. Salmo capítulo 23. Ustedes lo conocen. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará que descansar. Junto a aguas de reposo me que pastoreará. Él va a confortar mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora miren el verso 4. Miren el verso 4. ¿Qué es lo que dice aquí el salmista? ¿Qué es lo que dice aquí el rey David, que es el autor de este salmo? Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. En otras palabras, no voy a temer lo que yo puedo ver a mi alrededor, porque mi confianza no está en lo que yo puedo ver, mi confianza está en ti, porque tú estás conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que es bien fácil decirlo, ¿verdad que sí? Bien fácil decirlo. Es otra cosa practicarlo, es otra cosa hacerlo. Pero cuando tú puedes volver a enfocarte y ver que Él aún está sentado en el trono, entonces tu enfoque puede regresar. Y sí lloras por dentro, y sí te parte el alma, y sí te duele, y no lo voy a negar. Yo pasé un viernes muy difícil, no pude estar con mi familia ese viernes, yo lo pasé pero bien difícil. Pero fue mi día que yo y Dios tuvimos nuestro tiempo juntos, ¿verdad? Fue nuestro día que nosotros lo pasamos juntos. Y fue mi día que en la tarde yo pude enfocar y mirar. Y yo vi al Señor entronado en el cielo, alto y sublime, y toda su gloria llenaba el santuario. Continuamos en el Salmo 23, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y luego que dice ahí, ¿y en la casa de quién? Y en la casa de Jehová moraré largos días. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Apocalipsis 21:4. Vayan todos a Apocalipsis 21:4. Tristemente vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Este no es el mundo que Dios creó. Dios creó algo perfecto. De hecho, si tú vas a Génesis y tú lees del primer capítulo al tercer capítulo, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, y luego Dios creó la luz, dice, y Dios vio y era bueno. Y después de todo lo demás que Dios creó, dice la palabra de Dios, y Dios vio y era bueno. Todo lo que Dios creó fue bueno, hasta que vino ¿quién? El enemigo. Y él vino y le engañó a Eva tristemente. Le hizo dudar a ella de la palabra de Dios. Pero Dios solo había dado un mandamiento, ¿verdad? Dios solo había dado un mandamiento. No comerás del fruto que está en medio del jardín. Es todo. No habían 10 mandamientos, no habían nada. Más había un solo mandamiento. Y vino el diablo y le dijo, ¿a poco Dios dijo eso?
Y te voy a decir algo, esa misma mentira continúa hoy. El diablo continúa con sus mismos ataques, porque mucha gente duda que esta es la palabra de Dios, porque viene el diablo y les dice, les susurra en el oído. ¿A poco Dios realmente dijo lo que está escrito ahí? Sus tácticas continúan igual. Él sigue siendo el mismo. Pero un día, Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá qué, ya no va a haber muerte, ni habrá qué, más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. Venga, va a venir un día que todo esto ya no va a existir, este mundo caído, porque esto no es lo que Dios creó. Él creó un mundo perfecto. Fuimos nosotros, el hombre pecaminoso, que arruinó lo que Dios creó. Muchas veces le queremos echar la culpa a Dios. No le podemos echar la culpa a Dios. Él nos dio libre albedrío. Y somos nosotros que tomamos las decisiones. Y somos nosotros que nos alejamos. Y somos nosotros que lo rechazamos. ¿Verdad? Pero un día esto ya no va a existir. Va a haber un nuevo cielo, va a haber una nueva tierra. Y los santos van a estar en la presencia del Señor. Ahora, no santos por lo que ellos hicieron. Nadie es santo por lo que uno hace. ¿Cuántos dicen amén? Sino somos santificados por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. ¿Ok? Nos paramos delante del Señor por lo que Cristo hizo en la cruz. Su sangre nos lava, su sangre nos limpia, su sangre nos justifica. Y yo sé con confianza, como se los dije anteriormente, que mi cuñado está en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tiene una relación con Dios. Hoy les pedí que me traigan su Biblia. Y me dio un gozo abrirla. Porque déjame te digo, cuando tú tienes una relación con Dios, así se encuentra tu Biblia. Cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú eres el Hijo de Dios, así se encuentra tu Biblia. No se encuentra alzada en un muro agarrando polvo con un vaso de agua a su lado. No, se usa y se lee y se subraya y se llora y se ora y se deja que Dios te hable. Ese es un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y él era un hijo de Dios porque él amaba la palabra de su papá. Él amaba la palabra de su papá. Él tenía una relación y es lo que Jesús quiere contigo. Él dice, yo quiero una relación contigo. Yo sé si mi cuñado estuviera aquí hoy, él te diría, deja que Jesús te lave con su sangre preciosa de tus pecados. Deja que Jesús te lave con su sangre de tus pecados pasados, presentes y futuros. Porque él vino a entender que nadie llega al cielo porque se cree buena persona o porque es buena persona, sino porque la palabra de Dios, una vez más, lo que Dios nos dejó escrito dice que nadie es bueno, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos hemos caído cortos, hemos medido cortos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero viene el diablo y te susurra, ¿eso a poco es lo que dijo Dios? ¿No es lo que le dijo a Eva en el jardín? Pero Eric vino a creer las palabras escritas que Dios dejó, donde dice no hay nadie bueno, donde dice todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que solo podemos entrar a la gloria si somos lavados por la sangre de Jesús, porque no hay otro camino. No existe ninguna otra manera, sino la manera que Dios estableció, porque si existiera otra manera para entrar al reino de Dios, entonces Jesús murió en vano. ¿No lo dice el apóstol Pablo? ¿No es lo que dice Pablo? Dice, si nosotros pudiéramos entrar al cielo por nuestras obras, si hubiera otro camino, entonces Jesús realmente murió en vano. Entonces, ¿por qué murió Jesús si no es necesario ser lavado por la sangre de Jesús? No hubiera sido necesario que Jesús muera. ¿Cuántos dicen amén? Si pudieras entrar por tus propias obras al reino de Dios, entonces no hubiera sido necesario que Jesús hubiera muerto. Pero Dios es el camino que estableció.
sino Dios dice, no hay otro camino más que por mi Hijo Jesús. De hecho, Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera que podemos llegar a la presencia de Dios, como lo hizo mi cuñado, es dejar que la sangre de Jesús te lave. Pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Solo la sangre de Jesús nos puede justificar y santificar en la presencia de Dios. Nadie nos puede justificar. Nosotros mismos no nos podemos justificar. Somos pecadores. ¿Cómo nosotros como pecadores podemos justificarnos? Es imposible. Entonces solo vienes y te paras con Dios delante de Dios en tus propias obras como un pecador. Y Dios, siendo juez justo, tiene que castigar el pecado. Y viene Jesús y te dice, mira, yo pago tu pecado. Yo he muerto por tu pecado. Déjame te lavo con mi sangre. Y si tú dices no, te paras delante de Dios por tus propias obras. Y Dios va a decir, culpable, apártate de mí. Pero si tú vienes a la presencia de Dios, lavado en la sangre de Jesús, tú tienes un abogado. Y aunque eres pecador, Dios va a decir culpable. Pero en ese momento viene Jesús y dice, espérate, Dad, Él es mío. Yo tomé el lugar. Y yo pagué el pecado en la cruz en Calvario. Y entonces Dios te dice, entra al reino preparado para ti. ¿Ves la diferencia? Una grande diferencia, guys. Grande diferencia. Hoy, como les digo, mi cuñado está bailando con los ángeles. De eso estoy 100% seguro. Porque él no confió de sus obras, sino él puso su fe en Jesús. 2, mire. Aquí está. Casi cada página que abro. Esto es un hombre que tenía una relación con Dios. Esto es un hombre que tenía una relación con Dios. Su Biblia está escrita por aquí, por allá, subrayada. Él es culpable de ser llamado un cristiano. Aquí está la evidencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay esa evidencia en tu vida? ¿Hay esa evidencia que alguien pudiera decir de ti, no tenía relación con Dios? No hay evidencia. Le dijimos muchas veces, pero nunca quiso. A ver, enseña su Biblia. No tiene. ¿Pues cuántas veces iba a la iglesia? Pues los bautizos y las quinceañeras, pues. ¿Eso no cuenta? Dios quiere una relación contigo. Dios quiere una relación contigo. Y Él mandó a su Hijo Jesús para darte verdadera vida. ¿Va a ser todo fácil y va a ser todo de color de rosas y va a oler a Hello Kitty? No. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero un día, dice el Señor, no habrá más dolor, ni lágrimas, ni muerte, sino que estaremos en gloria delante del trono. Entonces hoy yo te hago esta pregunta. ¿Has puesto tú tu fe en el que Dios mandó para el perdón de tus pecados? ¿O tú dices, Jesús murió en vano? Escucha bien. O tú estás aquí y dices, sí, Jesús murió por mis pecados, así como Dios estableció. Él es el que toma el castigo de Dios y por medio de Él mis pecados son completamente perdonados y yo soy lavado y limpiado y me paro justificado delante de Dios solo en Jesús. O tú dices, Él murió en vano. No hay otra opción. No hay otra opción. Mi cuñado se paró de este lado. Él dijo, yo soy pecador. Yo caigo corto. Yo mido corto. Pero mi confianza no está en mí.
Mi confianza está en mi Señor, que dio su vida para que yo tenga vida. Y yo te hago esa pregunta a ti hoy. Yo sé que un día yo voy a estar en la presencia de mi Dios y yo sé que mi cuñado va a estar ahí. Porque Él está en Jesús. Él murió en Jesús. ¿Dónde vas a morir tú? ¿Con quién vas a morir tú? ¿O lavado en la sangre de Jesús? ¿O murió Jesús en vano? Tony, ¿por qué no vienes arriba, por favor? La palabra de Dios dice en Romanos 10:9. Escuchen qué fácil es el Evangelio. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así es de fácil el Evangelio. Así es de fácil el Evangelio. Si te han dicho a ti que tú tienes que hacer esto y esto y esto y lo tal y lo otro para ser salvo, te han engañado. Porque la palabra de Dios dice que si tú declaras abiertamente que Jesús es el Señor y que si lo crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así es de fácil. Es tan fácil de decir, Jesús, te invito a mi corazón, te pido perdón, soy pecador. Eso es otra cosa, ¿verdad? Para pedir perdón y decirle a Dios que eres pecador, quiere decir que de tu soberbia que no te gane. Right? Que no te gane tu soberbia. Es tan fácil nomás de decir, Señor, soy pecador, la he regado. Pero sé que tú mandaste a Jesús a morir en mi lugar para el perdón de mis pecados. Y yo te invito para que me limpies y me laves con la sangre de Jesús. Y lo creo. Y lo acepto. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Así, algo así, es así de fácil. Es así de fácil. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos. Te alabamos y te adoramos, Padre. Señor, yo sé con confianza que mi cuñado está en tu presencia hoy. Lo sé porque hay evidencia que lo declara culpable de ser un cristiano. Gloria a Dios. Hay evidencia que lo declara culpable de ser un hijo de Dios. Aquí está su Biblia. Un hombre enamorado de tu palabra. No hombre perfecto, porque tú no nos llamas a ser perfectos. Tú nos llamas a admitir que hemos fallado de la perfección. Y él dijo, Señor, yo he fallado de la perfección, soy un pecador, pero pongo mi confianza en ti. Y él lo hizo. Y solo por esa razón él está en gloria hoy. Y te doy gracias, Padre. Te bendecimos y te alabamos a ti, Señor. Y Padre, yo te pido, si hay alguien aquí hoy que no te conoce, que hoy no se vayan de aquí sin entregarte tu vida. Todos con sus rostros inclinados y todos con sus ojos cerrados. Quiero que escuches esta canción con tus rostros inclinados y con tus ojos cerrados. Quiero que dejes que esta canción te ministre. Y ahí donde tú estás, si tú le quieres dar tu vida al Señor hoy, es solo tan fácil decir, Señor, perdóname, ven a mi corazón, lávame con la sangre de Jesús. Es así de fácil.